Bien, siguiendo con nuestro ciclo de entrevistas aquí en Agenda Parlamentaria, en un día bastante agitado de trabajo, estamos observando, ¿no?, muchas comisiones, con los diferentes congresistas, y una de esas comisiones es sin duda la de Inclusión Social, cuya presidenta Gloria Montenegro se encuentra con nosotros en estudios, pero aquí le damos la bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista Montenegro? Como siempre, bienvenida acá a Agenda Parlamentaria. Pero el tema a tratar sin duda primero es sobre la aprobación, ¿no?, del texto sustitutorio del día de ayer de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2017. Sin duda, pues se llegó a un consenso finalmente. Bueno, un cariñoso saludo para Agenda Parlamentaria, para todo el equipo de trabajo y todos ustedes que nos escuchan. Efectivamente, tras 20 horas de trabajo, en 2 sesiones maratónicas y en un acto democrático, se aprobó por mayoría el Presupuesto Nacional de la República para el año 2017. Un acto que es sumamente importante, hablando del país, y que hay que reconocer, este presupuesto sigue siendo centralista, porque 74% se queda en Lima y sus ministerios, un 15% va a gobiernos regionales y un 11% se va a gobiernos locales. Sin embargo, tenemos que reconocer los grandes esfuerzos que se han hecho en esta oportunidad para consensuar, para aprobar, y hay cosas que tenemos que resaltar y darle la importancia debida. ¿Y cuáles son? Sí. Por ejemplo, el incrementar en 70% el presupuesto para agua y alcantarillado en el ámbito nacional es algo sumamente importante. Y eso tiene que ver con la inclusión, eso tiene que ver con la anemia, con la desnutrición, eso tiene que ver con desarrollo rural, con desarrollo territorial. Yo creo que una de las medidas más importantes y que resaltaría es este tema de poder hacer que todos los hogares peruanos tengan agua potable, es decir, agua de calidad. Y ciertamente, bueno, uno de los temas que estuvo presente en el debate, ¿no?, de estas 20 horas sobre la ley de presupuesto era el factor centralista, ¿no? Ustedes también coincidían con el Frente Amplio, así como también con una parte de Fuerza Popular, que este presupuesto se centraba más en Lima que en regiones, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que así logran ustedes incluir dentro de este texto sustitutorio algunos ítems importantes para beneficiar en cierta forma a los gobiernos regionales? Yo creo que un factor fundamental ha sido reconocer la importancia del trabajo de gobiernos regionales en proyectos que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con carreteras, que tienen que ver también con agua, alcantarillado y el tema de los colegios. Entonces, yo creo que poder transferir, y una de las medidas sumamente importantes y que rescata a la ciudadanía, es que antes los presupuestos llegaban en julio, en agosto, septiembre, octubre, y bueno, nadie los ejecutaba. Ni acá en el gobierno, en el Poder Ejecutivo y los ministerios, ni allá en las regiones. Una de las medidas dictadas por Pedro Pablo Kuczynski al inicio de su gestión es cuando dice, en marzo todos los presupuestos serán transferidos. Y entonces va a haber oportunidad para ejecutar el gasto, que es algo fundamental. Y otra de las medidas tomadas con mucho optimismo es decir, basta de SNIP, a partir de la fecha, invierte.p va a hacer procesos más ágiles, va a permitir que haya menos burocracia y espero que también haya más eficiencia y también más transparencia. Sin embargo, esa predisposición que se vio, por ejemplo, y que todos pudieron ver también a través de sus pantallas, ese nivel de consenso, de acuerdos entre todas las bancadas, de entendimiento, de conversaciones tras el debate, llevó a buen puerto, ¿no? Y se pudieron realmente aprobar estos textos sustitutorios, sin duda, de una manera que entre el Ejecutivo y el Legislativo se pudiese conversar e ir afinando poco a poco, ¿no? Es que eso tiene que haber. En un país que de urgencia necesita el tema de seguridad, que se han aprobado muy buenas medidas, el tema de educación, salud, cuyos presupuestos han sido aumentados, el tema de vivienda, el tema de carreteras, obviamente todos tenemos que basarnos en nuestras coincidencias y no en nuestras divergencias. Claro que hay temas picantes, hay temas que se tienen que seguir debatiendo y también nos queda todo un año para poder tomar saldos de balance, para poder presentar proyectos, para incorporar a la empresa privada vía alianzas público-privadas. Y yo creo que este es un momento de promover gobernabilidad y no de
que estos pleitos entre Ejecutivo y Legislativo den a la población la sensación de división, de pelea, de que no hay acuerdos, ¿no? Hay que reconocer también, ¿no?, la capacidad de escuchar del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ¿no?, y del ministro de Economía, Alfredo Thorn, quien, pues, como se podría llamar así, en el argot, ¿no?, en nuestro lenguaje, se soplaron realmente cada uno de los debates de cada uno de los congresistas, ¿no? Bueno, yo tendría que decirte que tanto Alfredo Thorn como Fernando Zavala, en primer lugar, son unos caballeros. Jamás los he escuchado ni levantar la voz, ni salirse de los esquemas de corrección que exige el Pleno. Sin embargo, han podido escucharnos a todos en diferentes espacios, ¿no? Porque no necesariamente tenían que estar ahí. Además, tenemos la sala de Miguel Grau, que está con todos sus equipos de trabajo pendientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Y eso hay que rescatarlo, eso es importante. Como que también tengo que rescatar la exposición de la ministra de Salud, de la ministra de Inclusión Social, de la ministra de la Mujer. Ahora, dentro de la ejecución presupuestal es ahí donde como congresistas nos toca intervenir. Si te digo, por ejemplo, yo tengo acá a la mano la ejecución presupuestal solo de proyectos en el 2016 y nos vamos dando cuenta que esta es la página amigable del MEF. En justicia, al día de hoy, el presupuesto de ejecución de proyectos solamente 29%. Del interior, ¿no?, donde las papas queman, 26%, educación 40%, salud 26%, vivienda, construcción y saneamiento 35%. Sin embargo, si vemos proyectos y las actividades corrientes, la mayoría ha pasado el 70%. ¿Y en educación, congresistas, sí? En educación estamos a nivel de ejecución de proyectos, sí, y 64.8%. ¿Cómo hay que trabajar en educación? Porque sin duda esa es la base, pues, de toda una nación, ¿no? Ahora, en educación y salud son dos sectores sumamente complejos, no difíciles, complejos, porque intervienen muchísimos actores sociales, está involucrada la comunidad educativa, están involucrados los diferentes niveles de educación, cada uno con su aparato administrativo y cada uno con sus necesidades peculiares. Pero ¿qué clama la población? La población clama los derechos laborales, los sueldos, los salarios, y nos damos cuenta que en todos los sectores todavía hay gente que gana el mínimo o menos del mínimo o cuyos contratos no han sido regularizados. Y aquí yo tengo que rescatar también la influencia que hemos tenido desde el Ejecutivo cuando se dice que poco a poco se comenzará una profunda formalización, la inclusión de estos sectores a contratos legales, a incorporarlos a la 728, incorporarlos a cada una de sus organizaciones con los sueldos dignos como corresponde, ¿no? Congresista Montenegro, ahora que usted hablaba de inclusión, han tenido esta mesa de trabajo el día de hoy en la Comisión de Inclusión Social que usted preside y bueno, queríamos nosotros conocer también desde aquí, pues, qué avances están desarrollando. Bien, en el tema de inclusión social hemos querido darle aquella tónica que se reconoce en el ámbito mundial, no como actos solidarios y de pobrecito y de yo te ayudo y yo te doy, sino desde la demanda de derechos universales, como son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda. Y hemos tenido logros importantes, no solamente por el trabajo coordinado con los ministerios correspondientes, sino porque la concepción del desarrollo social está viéndose desde la Agenda 2030 con sus 17 objetivos que hablan de cero pobreza, de cero analfabetismo, que hablan de eliminar el hambre, que hablan de educación de calidad, que habla de servicios de salud, que habla de cuidado del ambiente, pero sobre todo que habla de desarrollo humano. Entonces, desde ahí hemos tomado, por ejemplo, los temas de la discapacidad para lograr para ellos no solamente mayor preparación para ser incluidos en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, sino, por ejemplo, el trabajo con gobiernos locales para lograr mayor accesibilidad. ¿Cuánto va a invertir los gobiernos locales y regionales para hacer que las vías de comunicación, para hacer que los edificios, para hacer que los parques, para hacer que las playas contemplen a un porcentaje de la población sumamente importante? Conforme avanza la edad,
ustedes van a ver personas con menor posibilidad de ver, de oír, de caminar. Y ojo, todos vamos por un camino por el cual tenemos que hacer a nuestra sociedad más sana, más asequible, más humana, más solidaria, dentro de los derechos universales. Ahora, lo más interesante de esta mesa de trabajo es que ayer conversando, por ejemplo, con el congresista del APRA, Jorge del Castillo, nos decía que habían formado un gran equipo, ¿no? En donde estaban trabajando, empujando el coche para que estas personas realmente sean incluidas en la sociedad, porque él nos explicaba que muchas veces se había quedado en el papel lo que se había acordado, sin embargo no estaba en la práctica, ¿no? Entonces queríamos conocer justamente sobre eso, ¿no? Bien, ese es algo que realmente lo rescatamos como una de las mejores experiencias desde el trabajo en inclusión social, y es haber formado un equipo de parlamentarios de todas las bancadas, pero cuya prioridad es la infancia, es la niñez de nuestro país. Tania Pariona ve ese tema. Está Tania Pariona, está Letona de Fuerza Popular, está Schaeffer, está de PPK también, sí. Hay 3 congresistas ahí, de Acción Popular también. ¿Qué es lo que queremos? El principal gran reto es 0 anemia, 0 desnutrición infantil. ¿Y por qué? Porque estamos esperando rendimiento en la escuela, estamos esperando comprensión lectora, estamos esperando excelentes resultados en matemáticas. Con anemia, con desnutrición, a esos niños ya los estamos afectando socialmente. Sin embargo, congresista, el programa social Jaliwarma, que es tan publicitado, o fue tan publicitado, pues al parecer no llegaba a todos los pueblos. Y aparte de no llegar a los pueblos en donde realmente los niños lo necesitan, pues a veces los alimentos también no estaban en perfectas condiciones. ¿Cómo hay que mejorar este programa? Yo creo que el programa Jaliwarma viene mejorando de manera continua. Tiene más de 3,5 millones de niños en atención. Se está mejorando la calidad de productos con menos manipulación, pero se está dando también la oportunidad para que los niños consuman los productos de su región y que también sean los aliados, los mismos profesores, padres de familia, de tal manera que en ese comité de adquisiciones, en ese comité de cuidado, de protección al niño, no vuelvan a pasar casos de esta naturaleza. Pero estos casos, pues hablamos de 60 en un colegio, de 30 en otro, pero de 3,5 millones de niños, realmente es próspero. ¿Qué hemos encontrado nosotros en nuestros viajes a la selva, a la sierra, zonas de extrema pobreza? Nos piden Jaliwarma para escuelas secundarias también. Nos da pena ver chicos de primero, segundo, tercer año de secundaria que muchas veces caminan 3 horas para llegar a la escuela con un desayuno mínimo y luego a las 4 de la tarde regresando sin almuerzo. Realmente es penoso. Sería ideal que en zonas de extrema pobreza pueda haber esta facilidad. O sea, realmente que todos tengan acceso, ¿no?, a este programa, sin duda, ¿no? Porque... todos los que que no saquen provecho los que no lo necesitan. Así es, así es. Ese es el tema de la focalización. Y ahí, en la focalización, también ha habido grandes avances. Esa ficha SISFO que calificaba quiénes podían estar, cómo era su hogar, cómo estaba construido, cómo era la casa. Todo eso ahora va a tener una mejor calificación para que no haya gente que no lo necesita y lo recibe, y a la inversa, gente que requiere mucho de los programas sociales, pero que sin embargo no está empadronado. Claro. Congresista, volviendo al tema de presupuesto, tenemos un tiempo todavía para poder seguir conversando. Volviendo al tema de la aprobación de la ley de presupuesto el día de ayer, pues la bancada de Frente Amplio, con su vocero, Marco Arana, pues ellos habían pedido que se vote por separado 2 artículos, ¿no?, que eran el 6 y el 9, si no me equivoco, ¿no? Y pues mediante un pedido, sin embargo, pues esto no se dio. Su opinión en torno a los pedidos, ¿no?, de Frente Amplio, en torno a lo que ellos querían que se incluyera en la ley de presupuesto. Yo estoy de acuerdo en muchos de los pedidos de Frente Amplio, porque en realidad la sensibilidad social que ellos aplican al momento de sustentar estos pedidos es dable, es ética. Sin embargo, en un presupuesto de un año no podemos corregir un problema estructural como el centralismo, no podemos corregir un tema estructural como la falta de escuelas, la falta de postas médicas o de hospitales en las zonas rurales. No podemos decir al cierre del 2017 0 analfabetos en nuestro país, que sería lo ideal. Eso se podrá hacer
en el momento que haya una verdadera descentralización fiscal, vale decir que cada región, cada provincia, cada distrito tenga su verdadero presupuesto en función a la población y en función al territorio. ¿Qué tenemos que explotar en el territorio para que haya trabajo digno, para que no haya pobreza y para que el Estado llegue con todos los servicios que le corresponde a toda la población? Se va a interpelar al ministro de Educación, ¿no? Ahora que hablamos de educación. Yo espero que no haya interpelación. Yo espero que se acepte la carta del ministro donde pide ser escuchado y que todas las bancadas puedan hacerle las preguntas que consideren convenientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la calidad educativa no en función a un gobierno, sino en función a largo plazo con políticas de Estado. Si nosotros cortamos una reforma, cortamos algo que no sabemos si estaba por un camino correcto y de crecimiento y anulamos un trabajo que ha costado tanto dinero, tanto esfuerzo a nuestro país. Congresista, volviendo al tema del trabajo en la Comisión de Inclusión Social, pues vayamos a lo que es el trabajo, el Código del Niño y Adolescente. ¿Cómo va este trabajo? Hemos presentado ya de manera formal el nuevo Código de la Niña, el Niño y el Adolescente, en donde rescatamos de todos los trabajos anteriores todo aquello que signifique proteger al niño, a la niña, al adolescente, pero también lo actualizamos en función a que estamos viviendo una realidad totalmente diferente al siglo XX o al siglo XIX. ¿Y por qué les digo antes? Por ejemplo, antes no existía el sicariato. Por ejemplo, antes existía el padre, la madre, los niños. Por ejemplo, ahora casi 70% de hogares están a cargo de una madre, de la mamá, que trabaja, que cuida a los niños. El tema de la alimentación, el tema de los derechos, es algo que se tiene que rescatar, actualizar y agilizar. Entonces, este Código de la Niña, el Niño y el Adolescente ha sido ya trabajado en importantes mesas multisectoriales con la ministra de la Mujer, hemos estado con Inclusión Social, hemos estado con UNICEF, con el Banco Mundial, con Save Children, con todas aquellas instituciones que promueven el desarrollo del niño, la niña y el adolescente. Bueno, y le contamos que el día de hoy en el programa de estreno en Voz Ciudadana, si no me equivoco, vamos a tratar el tema de la violencia infantil. Y nosotros hablamos con unos niños que vinieron acá al Congreso la vez pasada en la comisión con la congresista Tania Pariona, ¿no? En la comisión de, si no me equivoco, pues de derechos del niño, ¿no? En lo que tiene que ver con también la trata de personas, la violencia familiar y todo lo demás. Pues sin duda ellos decían que las familias eran las causantes muchas veces de que estos niños se fueran rápido de sus casas o le tuviesen miedo a los papás, ¿no? Porque eran maltratados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trabajar desde aquí, desde el Congreso, para mejorar las leyes? Ese es un tema de educación comunitaria, ese es un tema que nosotros tenemos que comenzar a entender. Miren, esos niños en 20, 30 años serán los futuros ciudadanos, gobernantes y aquellos que tengan a su cargo el país. Si nosotros los empoderamos y los fortalecemos ahora, estamos cuidando la salud mental, la salud de una sociedad que requiere avanzar. Hay mucha disgregación familiar porque el padre se va a trabajar, porque la madre se va a trabajar, los niños se quedan con los abuelitos, pero también las situaciones de pobreza y extrema pobreza los hacen altamente vulnerables. Ahí yo rescato un trabajo que hace Tania Pariona y dice: Gloria, el trabajo infantil no es malo per se, porque muchos niños en el campo disfrutan de trabajar con su padre y su madre. Lo que tenemos que evitar es la explotación infantil. Esos niños que son llevados a trabajar en las minas, o hay explotación sexual, o tenemos familias que están en pleno centro de Lima, pero que piensan que agarrar la correa y masacrar a los chicos es algo normal. Esos son temas que tenemos que trabajarlo a nivel de colegios, a nivel de APAFAS, a nivel de profesores, de directores, y nosotros como docentes también, darnos un tiempo para trabajar con las madres gestantes, porque el niño tiene que ser cuidado desde que es gestado en el vientre de la madre. Y el abuso sexual también, así ¿no? Es, que es algo tan tiene que triste. ser, exacto, las normas tienen que ser más rigurosas, ¿no? Así es. Y que algunos jueces pues no caigan muchas veces en actos de corrupción en donde pues terminen sueltos, ¿no? Estas personas, ¿no? Claro, aquí se ve el trabajo, la importancia del trabajo del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, también del Ministerio del Poder Público, también todo lo relacionado
con las conductas vecinales, ¿no? Claro. La importancia de la organización vecinal en el trabajo con el niño, la niña y el adolescente es muy importante. Congresista, muchas gracias por haber venido a Agenda Parlamentaria. ¿Algo más que agregar quizás? Bueno, se viene también ya, estamos casi ya a los finales del año, ¿no? De lo que queda, ¿qué se va a continuar? ¿Cuáles son los proyectos? El día viernes 2 tenemos un importante evento sobre ciudad moderna e inclusiva. Va a ser acá en el Congreso, Sí. ¿Sí? Porras En el Barnechea. hemiciclo Raúl Porras Barnechea. En el Perfecto. hemiciclo Ya. Importantes expositores sobre el tema de discapacidad, sobre el tema de inclusión, pero sobre todo cómo se desarrollan las ciudades en función de las personas, cómo hacemos accesible no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos nosotros. Cómo mejoramos el transporte, el ornato, la calidad de vida, el ambiente. Cómo tenemos que hacer desde la normatividad existente un país no solamente más solidario, más asequible, sino donde el desarrollo humano va a fijar el desarrollo social, económico, cultural y todo lo que tenga que ver con crecimiento. Muchas gracias, congresista. Muy amable por haber venido nuevamente a Agenda Parlamentaria. Ha sido la congresista Gloria Montenegro, presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Vamos a hacer una pausa a esta hora y estamos retornando con más en nuestra Agenda Parlamentaria.